Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús ha estado recorriendo ciudades y aldeas en la región de Galilea, mientras que sus discípulos están recorriendo las ciudades de Israel, conforme los ha enviado con todas las instrucciones. Pero Jesús ha recibido la visita de dos enviados discípulos de Juan el Bautista, que lo han interrogado acerca de su identidad mesiánica. Si Jesús es el Mesías que había que venir, que tenía que venir, o había todavía necesidad de esperar a otro. La respuesta de Jesús fue haciendo varios milagros que demostraban el cumplimiento de las promesas de los profetas. Y los discípulos de Juan, por instrucción de Jesús, tenían que responderle todo lo que habían visto y oído, como Jesús sanaba a los enfermos, dando la vista a los ciegos, el oído a los sordos, la movilidad normal a los cojos, a los leprosos la salud perfecta. Pero lo más interesante es que decía: a los pobres se anuncia el Evangelio. En cuanto los discípulos del Bautista se retiraron, Jesús, que estaba rodeado de una muchedumbre, les hizo preguntas de tipo retórico que no necesitaban la respuesta de ellos. Él iba a responderlas. ¿A quién habían ido a ver al desierto? ¿A un hombre vestido de lujos? ¿A un hombre que vivía en palacios? ¿O a un profeta? Y él les dijo: más que un profeta, al más grande entre los hijos de los hombres. Y terminó por identificar a Juan con Elías. Él es Elías que tenía que venir. Enseguida lamentó cómo habían reaccionado mal ante los planes divinos cuando el Señor mandó a Juan el Bautista. La reacción, que era de esperarse, no correspondió. Por eso es que dice Jesús: se parece la generación esta a los niños que en la plaza juegan y se gritan, se reprenden unos con otros, porque tocaron la flauta para bailar y los otros ni siquiera se interesaron en el baile ejecutado. Y luego fueron al funeral cantando canciones de luto y tampoco lloraron. Juan había invitado a la penitencia como si estuvieran de luto y lo juzgaron como endemoniado porque hacía penitencia y no comía ni bebía. En cambio, Jesús representa las canciones alegres. Él había acudido a los banquetes y lo habían juzgado como un comilón y un bebedor. Pero dice Jesús: la sabiduría de Dios se justifica a sí misma. Y enseguida Jesús pronuncia unas maldiciones. Les advierte a las ciudades costeras de la región norte del mar de Galilea que no fueron capaces de responder adecuadamente a los planes de Dios, que iban a desaparecer. Y así pasaría con Corosaín, con Betsaida y con Cafarnaúm. En el día del juicio, esto nos dice que cuando alguien se muere, inmediatamente hay un juicio. Pero el día del juicio al que Jesús se refiere
Es el día del juicio universal, cuando todos los resucitados se presentarán ante el Señor para ser condenados otra vez o para ser premiados. Y les va a ir a ellos, Corazón y Betsaida, y a Cafarnaúm, peor que a Tiro, Sidón y Sodoma. Y luego Jesús dice unas palabras impresionantes. En aquel tiempo, el texto aquí habla de Kairos, un tiempo oportuno, un tiempo preciso. En este momento en que Jesús está haciendo el balance de la obra divina, hace una expresión contrapuesta a las maldiciones que ha pronunciado. Jesús tomó la palabra y dijo: yo te bendigo, Padre, o yo te alabo. El texto griego dice: yo te confieso o yo te reconozco. ¿Y por qué dice esto? Se dirige al Padre. Él está diciendo que él está alabando o reconociendo a quien es su Padre o aquel de quien él es hijo. Y lo llama Señor del cielo y de la tierra. Esta es una expresión que no es común en la Biblia, pero lo que aprendieron los hebreos en Egipto y en el camino es que solamente aquel que hubiera creado el cielo o las plagas que mandó o el mar mismo, como el Mar Rojo, tiene autoridad sobre esas cosas. Por eso se le llama el Señor. Y es el Señor de los cielos y de la tierra, el Padre de Jesús, a quien él reconoce, alaba en esas palabras, y dice por qué lo alaba. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Los sabios y entendidos son aquellos que en su capacidad juzgaron a Juan como un hombre que estaba poseído por el diablo a causa de su penitencia. En cambio, a Jesús lo vieron como un glotón y un bebedor, porque había convivido con normalidad con la demás gente. Y esto les impidió conocer las cosas que el Padre mantuvo ocultas para ellos. Son los misterios del reino. ¿Qué es lo que ha sucedido para que Jesús alabe a su Padre con esta motivación? Que si efectivamente han sido impedidos los inteligentes de la época de conocer los misterios del reino, esos misterios fueron dados a conocer a la gente sencilla, han recibido la revelación. Jesús lo va a decir después a las autoridades cuando les preguntó que con qué autoridad Juan bautizaba, si del cielo o de la tierra, y ellos se negaron a responder. Les dijo que las prostitutas y los publicanos se les habían anticipado porque creyeron en Juan. La gente no instruida en las cosas de la ley, como los escribas, los fariseos y los jefes, son los que fueron capaces de reconocer lo mismo la obra de Juan que la obra de Jesús. Es la gente sencilla a la que el Padre le ha revelado estas cosas. Y por eso Jesús, además de reconocerlo, le agradece. Le dice: gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre lo ha puesto todo en manos del Hijo para revelar estas cosas que fueron ocultadas a los sabios y entendidos. ¿Quién puede conocer al Padre? ¿Quién puede conocer al Hijo? Solo aquel a quien el Hijo quiere revelarle todo esto. Las cosas que quedan ocultas a los sabios y entendidos pueden ser conocidas por la intervención reveladora de Jesús. Es a él que el Padre le ha puesto en las manos la posibilidad de revelar los misterios del reino, y solo él puede dar a conocer quién es Dios, el Señor del cielo y de la tierra, como Padre de Jesús, y quién es Jesús, Hijo del Padre, el revelador de todo esto. Asimismo había respondido también Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas? Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,
Y así son los designios divinos y por eso tenemos que agradecer que lo conocemos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.